para la maximización de las ganancias. Solo si me lo permiten, voy a buscar aquí rapidito. Quiero ver si tengo la página del libro a la mano, porque no recuerdo si esa la tengo escaneada. Este método de maximización de las ganancias, veamos. Está, yo creo que sí la tengo escaneada. Es que escaneé ciertas partes del libro, no todo. Entonces, déjenme ver, está en la página 54. Entonces, sí, tiene que estar por acá. Aquí está, método de maximización de ganancias. Este método, para poder aplicarlo, déjenme contarles que necesitamos cierta información. Necesitamos saber, por ejemplo, cuáles son esos posibles precios que podemos utilizar o aplicar. De hecho, son precios que se han establecido previamente dependiendo de la demanda del producto. Entonces, se los quiero mostrar acá en esta página 55. Dice que se tiene el pronóstico de una demanda para diferentes precios y se desea fijar aquel que maximice las ganancias. Entonces, por ejemplo, si la demanda mensual va a ser de 8,500 productos, se puede manejar un precio de 250 quetzales. Si la demanda fuera, por ejemplo, de 9,750 productos, una cantidad mayor, pues entonces podríamos fijar un precio un poco más bajo, ¿verdad? En este caso dice que es de 220 quetzales, vamos a decir. Entonces, acá lo que estamos observando es que se trata de un caso en el cual sí hay elasticidad de la demanda, ¿verdad? Porque a mayor cantidad de productos demandados mensualmente, pues se puede manejar un precio más bajo. O si lo quieren ver al contrario, porque también es muy válido verlo al contrario, ¿verdad? Si se va a ofrecer un precio o si se va a establecer un precio, por ejemplo, de 180 quetzales, pues tenemos que saber que la demanda puede llegar a convertirse hasta en 12,150 productos. Y lo sabemos porque precisamente tenemos la información de que hay una demanda elástica. Entonces, resulta de que sí es importante esta tabla. Es bien importante. Sin esta tabla no podemos hacer nuestros cálculos. Y es bueno que ustedes tomen nota de esta fórmula que se encuentra acá, en donde dice que la ganancia puede calcularse con la siguiente ecuación. G, que es ganancia, es igual a, bueno, el primer paréntesis dice P menos CV, es decir, precio menos el costo variable del artículo. Ese resultado después se va a tener que multiplicar por el resultado de la diferencia entre Q y CF. Q pues es la demanda de los artículos
Y CF, pues son los costos fijos. Y de hecho, pues sí contamos también con esos datos, eh, porque en este ejemplo, vuelvo a la 55, perdón. En este ejemplo nos dice el autor Izar Landeta que el costo variable unitario del producto es de 155 quetzales. Vamos a manejar quetzales, bueno. Entonces, este costo variable se va a mantener siempre, independientemente del precio que se esté utilizando. Otra cuestión que se va a manejar de forma constante es el monto de los costos fijos, que en este caso pues es de 320,000 quetzales mensuales. Aquí hay que tener muy en cuenta, y creo que ya se los había mencionado el día martes, de que si vamos a tener datos de demanda mensual, necesitamos que nuestros costos fijos también estén manejados de forma mensual. Ahora, si por ejemplo se tratara de una demanda anual, pues esos costos fijos se tienen que manejar también anualmente, ¿verdad? Así que toda esta información, ¿para qué? Bueno, para saber cuál debe ser el precio del producto que nos permita maximizar las ganancias. Entonces, toda esta información que ustedes tienen en pantalla, pues yo la he pasado a un Excel, creo que ya se los compartí, em, pero acá lo tengo incompleto. Creo que el documento que yo les coloqué en Classroom sí está completamente elaborado. Acá, pues, yo he puesto en la primer columna todos los precios desde 250 hasta 180. Estos precios están dados en el ejemplo del libro. Son 8 precios diferentes, dependiendo también de qué demanda se está hablando, ¿verdad? Entonces, aquí está en la segunda columna las cantidades demandadas de producto. Repito, a mayor precio, pues es una menor demanda, y a un menor precio, pues es una mayor demanda. Entonces, yo tengo por acá en esta tercera columna, pues mi título de ingresos por mes. Si ustedes cuentan con el libro, pues se pueden ir revisando todo el desarrollo, toda la solución del ejemplo. Eh, yo, la verdad es que lo tengo un poquitito diferente, porque para serles muy sincera, las dos páginas, perdón, los dos cuadros que aparecen en la página 55, yo los trabajé como un solo cuadro, como que los hubiera unido. Entonces, por eso uno puede pensar de que yo lo resolví diferente, pero no, es lo mismo. Lo que pasa es que, pues, como que en una sola tabla puse toda la información que necesitaba. De hecho, puse columnas que no aparecen en la solución del libro, pero que a mí me parecieron importantes. Por ejemplo, la columna de el costo variable por unidad, que me ayuda a multiplicar por la cantidad de productos. Me refiero a esta columna, ¿verdad? Esa la utilizó para poder armar mi costo total, porque como ustedes saben, los costos variables forman parte del costo total. Otra cuestión es que tampoco van a observar ustedes en el libro una columna específica para los cargos fijos o costos fijos, y yo sí la tengo acá.
porque también la siento útil para armar ese gran total de costos. Entonces, eh, pero básicamente esta tabla es lo mismo que se está trabajando en la página 55. Entonces, cuando comenzamos por acá con los ingresos por mes, que es la tercera columna, pues yo estaría multiplicando el precio del artículo por la demanda mensual. Entonces, la misma situación, la misma operación para todos los renglones. Pues incluso puedo copiar por acá la fórmula, ¿verdad? Entonces, los ingresos por mes, pues pueden ir desde 2.125.000 quetzales, que serían los ingresos a obtener si se vendieran 8.500 productos, hasta 2.187.000 quetzales, que serían los ingresos a obtener si lo que se vendiera fueran 12.150 productos. Después, para lo que es costo variable, ya les he mencionado que tengo allí mi columna con los 155 quetzales constantes. Y entonces yo necesito una totalidad de costo variable para cada renglón. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de 8.500 productos, si esa es la demanda, 8.500 productos, entonces lo multiplico por 155 quetzales para saber cuál sería mi totalidad de costos variables, y estamos hablando de 1.317.500 quetzales. Igual, pues acá para el renglón de los 8.800 productos demandados a mes, em, eso se traduciría en 1.364.000 quetzales de costos variables, ¿verdad? Entonces, prácticamente así es como voy obteniendo los datos de esta quinta columna. Y no sé si hasta acá habrá alguna duda. Entonces pueden oscilar entre el 1.317.500 y 1.883.250 quetzales, los costos variables. Bueno, a mí se me hace fácil el hecho de que tenga a la par la columna de los costos fijos mensuales, porque entonces ya puedo totalizar mis costos de una manera bastante sencilla, ¿verdad? Sumando costos variables y costos fijos para cada renglón. De tal manera que si la demanda fuese de 8.500 productos, pues el costo total sería de 1.637.500 quetzales. Em, y bueno, así es como voy armando mi penúltima columna, que sería la séptima. Entonces, desde 1.637.500 quetzales de costos totales hasta 2.203.250 quetzales de costos totales. Em, para esta última columna, que lleva por título ganancias por mes, pues lo que yo estoy haciendo es prácticamente aplicar la fórmula que está en el libro, la fórmula que yo les mostré, que se encuentra en la página 54, en donde dice que G es igual a
P menos CV, eh, el resultado de esa diferencia se multiplica por el resultado de la diferencia entre Q y CF. Entonces, en este caso, pues la P, que viene siendo el precio del artículo, yo lo tengo en la columna B. CV, que es costo variable, lo tengo en la columna E. Acá pues hay que tomar el costo variable por unidad en esta fórmula, ¿verdad? Y después ese resultado se tiene que multiplicar por la diferencia que se obtiene entre considerar 8.500 productos, que es el caso del primer renglón, y los costos fijos de 320.000 quetzales. Entonces, voy a ampliar un poquito la pantalla para que ustedes puedan ver la fórmula. Así es como lo tengo planteado. Entonces, bueno, igual creo que por sentido común, ¿verdad? Uno podría decir, para obtener las ganancias, pues primero necesito todos los ingresos, que obviamente son el resultado de multiplicar precio por cantidad de productos demandados. Y a todo eso, pues le voy a restar el costo total de cada renglón. Entonces, es decir, en el caso del primer renglón, sabemos que a los 2.125.000 quetzales de ingresos, pues habría que restarle el 1.637.500 quetzales de costos. Y eso me da 487.500 quetzales de ganancias. Y entonces, ¿qué es lo que nos está indicando el método? Que el precio que debiéramos de estar manejando es el que nos permite la obtención de la ganancia más alta. Y el precio que nos permite las ganancias más altas, pues es este precio de 250 quetzales por producto. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, efectivamente. Ahora, hay que tener cuidado por acá porque uno a veces puede pensar de que las ganancias más altas tienen que coincidir con los ingresos más altos. Y la verdad es que no. Bueno, voy a poner en un color amarillo todo este renglón eh, porque es un renglón en donde yo encuentro el precio que me provoca, por así decirlo, las ganancias por mes más altas. Eh, pero si ustedes analizan bien, por ejemplo, la columna D, que es la columna de ingresos por mes, 2.125.000 quetzales de ingresos por mes no son los ingresos más altos. ¿Cuáles serían los ingresos más altos? Bueno, los ingresos más altos serían 2.204.000 quetzales. Estamos hablando de ingresos que se ubican en el renglón
de 11.600 productos demandados al mes, que se relaciona con un precio de 190 quetzales por artículo. Lo que quiero dar a entender acá es que no necesariamente los ingresos más altos son los que van a reflejar la mayor ganancia. Y en ese sentido, el autor Izar Landeta lo deja muy claro. Él dice, bueno, no necesariamente va a ser el ingreso más alto el que nos esté dejando la mayor ganancia. En este caso, la mayor ganancia la encontramos, de hecho la encontramos con la cantidad de productos más baja, ¿verdad? Con 8.500 productos demandados al mes, para lo cual estaríamos pensando en un precio de 250 quetzales. Entonces, yo acá les coloqué que entonces el precio de 250 quetzales es el que brinda las mayores ganancias por mes, con un total de 487.500 quetzales, y no es el precio que produce los mayores ingresos, pero sí es el precio que produce las mayores ganancias, ¿verdad? O que se relaciona con las mayores ganancias. De hecho, si ustedes son observadores, acá en esta tabla se pueden apreciar, por ejemplo, em, pérdidas, ¿verdad? En el último renglón, por cierto. Eso de vender cada artículo a 180 quetzales, cuando estamos hablando de 12.150 productos demandados al mes, como que no conviene definitivamente. No conviene ese precio de 180 porque lo que estaría sucediendo es pérdida. Obtendríamos pérdidas por 16.250 quetzales. Entonces, como quien dice, esa ya no sería una opción para nosotros, ¿verdad? Así que es una tabla interesante. Es una tabla que, si ustedes observan bien, hasta tiene cierta relación con todos los cálculos que uno realiza cuando uno está abordando el tema del punto de equilibrio, ¿verdad? Los costos variables, los costos fijos, el precio de venta. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. Les quiero comentar que este sería el último tema que yo voy a estar abarcando en el examen. Así que desde el primer día de clases que yo les hablé de qué es un proyecto y les expliqué que íbamos a estar dentro de la etapa de la preinversión. Bueno, fueron días con bastante contenido teórico, ¿no? Pues hasta acá, hasta lo que concierne al método de maximización de las ganancias, que es un tema que se encuentra dentro del estudio de mercado. Y bueno, si me lo permiten, pues voy a comenzar con el tema del estudio técnico. Este tema del estudio técnico no les he colocado el material todavía en Classroom. Ya se los voy a estar subiendo. Lo que pasa es que no quiero que se me confundan porque este tema del estudio técnico ya no entra en el examen. Entonces, para que ustedes no lo estén estudiando todavía. Eh, y este tema pues es prácticamente el segundo estudio que se suele realizar
dentro del estudio de prefactibilidad. Recordemos que el primer estudio, pues, es el estudio de mercado, y en ese estudio de mercado tienen que quedar definidos temas como, por ejemplo, cuál va a ser el segmento de mercado al que me dirijo, em, cuáles van a ser entonces mis canales de comercialización a utilizar para llegar a esos consumidores potenciales, qué precio voy a establecer. También tiene mucho que ver em, la porción del mercado, ¿verdad? Bueno, ya lo había dicho, definir muy bien ese segmento de mercado al que me voy a dirigir, pero teniéndolo ya muy bien definido, pues yo tengo que saber qué porción de ese mercado quiero abarcar. Así que son situaciones que no pueden ignorarse cuando uno realiza un proyecto, un estudio de proyecto, porque es la base para hacer el estudio técnico. Y el estudio técnico, pues, es un estudio, perdón, que permite hacer un análisis del proceso de fabricación del producto o un análisis de la prestación del servicio, porque a lo mejor el proyecto consiste en brindar un servicio. Entonces, para esto hay que considerar todos los recursos materiales que se necesitan, absolutamente todos. ¿Qué materias primas voy a necesitar para fabricar el producto? De hecho, es muy importante definirlas muy bien, definir muy específicamente qué tipo de materia prima, qué cantidades son las idóneas, las adecuadas para cada producto. Es como tener un estándar también de la cantidad de material que es necesaria para elaborar cada producto. Entonces necesitamos saber en cuanto a materias primas, cantidades por producto, calidades, ¿verdad? ¿Qué tipo de materia prima? ¿En dónde se va a adquirir? ¿Se va a comprar en el país? ¿Se va a importar? Em, ¿qué maquinaria, perdón, qué equipos de fabricación? De hecho, estos equipos, estas máquinas, pues también hay que cotizarlas, hay que establecer, bueno, en dónde se van a adquirir. O quizás no se compren, porque a veces se recurren a figuras como, por ejemplo, el leasing, ¿verdad? De que se utilizan en arrendamiento con opción a compra al final. Entonces, son situaciones que se tienen que dejar muy bien plasmadas en el estudio técnico. Em, ¿Qué tamaño va a tener esa planta de producción? Diseñar también un plan de producción. Si va a ser un plan que va a considerar demanda de tipo estacional, ¿verdad? Si quizás va a ir cambiando la cantidad de productos a fabricarse cada mes, dependiendo de la demanda del producto. Entonces, eso también es importante saberlo para hacer el plan de producción. Definir el tamaño y la localización de las instalaciones. Em, y todo esto es importante porque después alimenta al estudio técnico. Perdón, al estudio financiero. Este estudio técnico después alimenta al estudio financiero. Yo les había dicho en una oportunidad de que hay quienes a veces me preguntan que por qué no arrancamos mejor con el estudio financiero, que ese sea el primer estudio.
porque como enfatizamos mucho de que del estudio financiero, pues prácticamente va a depender la decisión, porque ese estudio financiero es una base para hacer la evaluación financiera y económica del proyecto. Entonces, como que es el pilar fundamental ahí para decir, bueno, sí, sí se invierte en este proyecto o no. Entonces a veces me dicen, pero ¿y por qué no? Mejor entonces arranquemos del estudio financiero. Lo que pasa es que no se puede. No podemos colocar en primer lugar al estudio financiero porque partiríamos sin datos, sin cifras monetarias, porque precisamente los estudios como este, como el estudio técnico, es el que alimentan de información monetaria al estudio financiero. Por ejemplo, sin ir tan lejos, ya establecí en el estudio técnico que la maquinaria que necesito tiene un costo de adquisición de 1 millón de quetzales. Bueno, ese ya es un dato que va a ser muy importante para el estudio financiero. O sea, yo no puedo arrancar con el estudio financiero porque no hay ningún dato aún, ¿verdad? Necesito hacer todo el estudio técnico para entonces incluso pues elaborar un listado de activos fijos y determinar cuánto me va a costar adquirirlos, en dónde. Nosotros a veces en la vida real lo que pues vemos muy constantemente es esas cotizaciones, las cotizaciones de las máquinas, del mobiliario y equipo, las cotizaciones de los vehículos. O sea, necesitamos realmente información muy concreta, fidedigna de eh, todo ese monto de inversión necesario, ¿verdad? Es parte del estudio financiero. De hecho, por ejemplo, cuando hablo de materias primas, fíjense que es bien importante tener como que el costo estándar para fabricar el producto. O sea, si para fabricar el producto yo necesito, por ejemplo, porque ya lo establecí, ya lo investigué bien, entonces yo necesito, por ejemplo, 3 yardas de tela, em, de algodón, necesito 1 yarda de tela de encaje. Bueno, yo tengo que establecer entonces no solamente las cantidades, sino que los precios, ¿verdad? Y decir, bueno, si cada yarda de tela de algodón cuesta 40 quetzales, entonces si son 3 yardas lo que necesito, entonces son 120 quetzales de tela de algodón. Todos esos datos van nutriendo al estudio financiero. Así que es un estudio bastante importante para el estudio financiero. Y es bien bonito el orden que se lleva, porque también a veces me dicen, y entonces, ¿por qué no arrancamos de primero con el estudio técnico? ¿Por qué nos metemos a hacer primero el estudio de mercado? Si tan importante que es tener toda esta información monetaria que brinda el estudio técnico, porque sería completamente inútil hacer un estudio técnico si no hay una demanda bien establecida, bien definida, bien identificada para nuestro proyecto. Entonces, el estudio de mercado nos dio la información
sobre si se va a poder vender el servicio o vender el producto que queremos, pues, poner a disposición de los clientes. Entonces, ya con esa base, pues ya nos ponemos a hacer el estudio técnico que, pues sí, puede ser un gran trabajo, pero que ya vale la pena hacerlo, puesto que en el estudio de mercado sí se ha demostrado la viabilidad que tiene el proyecto. Entonces, acá en el estudio técnico, pues hay que definir costos, costos de inversión fija, todos esos bienes, muebles e inmuebles, costos de operación, porque también necesitamos saber eh, cuánto se va a tener que estar desembolsando al momento de estar funcionando el proyecto, por ejemplo, los primeros meses. Eso también es importantísimo saberlo, porque esto también nos va dando una idea del capital de trabajo que se va a necesitar considerar, por lo menos para cuando arranque operaciones el proyecto. Entonces, para no cansarlos, hay dos objetivos muy importantes. Verificar la posibilidad real de fabricar el producto o de brindar el servicio y analizar y determinar el tamaño óptimo de la planta, la localización óptima, los equipos, las instalaciones, la organización requerida para realizar la producción. Les quiero contar que muchas veces el proyecto puede llegar hasta acá, es decir, la idea del proyecto puede llegar hasta acá. Si, por ejemplo, nos damos cuenta de que lamentablemente no hay una posibilidad real de fabricar el producto. Yo recuerdo hace muchísimos años un caso en el cual para poder fabricar el producto que se deseaba, era importantísima una maquinaria que solamente se podía encontrar en países asiáticos y entonces era bastante, bastante complicado en aquellos años, ¿verdad? Ahora pues creo que ya no tanto. Ahora con el mundo globalizado en el que estamos y con la forma en la que fluye, em, en la que fluyen los productos a nivel mundial, ¿verdad? O los artículos o los bienes de capital, ¿verdad? Bueno, el hecho es de que en aquellos años, pues se tuvo que abandonar la idea de ese proyecto porque era realmente difícil y costoso y muy costoso traer esa maquinaria de tan lejos con todos los condicionantes, ¿verdad? Porque habían muchas condiciones que cumplir, eh, aparte de que era muy costoso, los cuidados especiales de esa maquinaria. eh, bueno, ¿para qué les voy a comentar más? Pero se tuvo que descartar la idea porque no había una posibilidad real de fabricar el producto. De igual manera puede pasar si, por ejemplo, no hay forma de que encontremos la materia prima que necesitamos. Eso es por dar un ejemplo, ¿verdad? Ahora, pues creo que son cosas que no suelen pasar tanto, eh, pero podría pasar, ¿verdad? De que no hay la materia prima o es muy escasa, es tan escasa y yo la necesito, ahí sí que como decimos comúnmente para cantidades industriales de productos que quiero fabricar y resulta que es muy escasa, entonces me va a salir muy, muy cara y entonces son situaciones que ya nos van desanimando, ¿verdad? Em,
¿En dónde va a estar ubicado el proyecto? Eso es bien importante y es parte del estudio técnico. Les quiero contar que muchas veces nos apoyamos, nos auxiliamos con profesionales de la ingeniería, porque pues ellos tienen muchos conocimientos al respecto, ¿verdad? Me refiero con la elaboración de este estudio. Entonces, pues puede suceder de que algún ingeniero, por ejemplo, con todo lo que concierne a planos, pero también ingenieros industriales, muchas veces son los que nos apoyan para la obtención de toda esta información. Eh, Hablando siempre de lo que corresponde a la localización del proyecto o a la mejor localización del proyecto. Si ustedes le dan un vistazo a la guía para la preparación y evaluación de proyectos de la licenciada Casia, pues se van a dar cuenta de que ella menciona la macrolocalización y la microlocalización. Aunque esto pues también lo pueden encontrar en libros como el de Gabriel Vaca Urbina. Entonces, cuando hablamos de macrolocalización, significa que en el estudio técnico tenemos que dejar muy bien definida esa macrozona posible para implementar el proyecto. Se consideran, por ejemplo, aspectos como las políticas gubernamentales o las influencias climáticas. Entonces acá, por ejemplo, yo les estoy mostrando de que la macrozona es todo el país de Guatemala. El país Guatemala es la macrozona. De hecho, cuando pensamos en macrozona, pues también estamos teniendo que considerar toda esa área geográfica en la cual podría ser posible ofrecer el producto o servicio. Ahora, dentro de la macrozona tiene que haber una microlocalización. Entonces, la microlocalización, pues es la mejor ubicación o como dice acá, la mejor microubicación para instalar el proyecto dentro de la macrozona elegida. Entonces, aquí ya decimos, bueno, el departamento de San Marcos. Y para ser aún más específicos, pues consideramos que va a estar ubicada esta planta industrial o este negocio o las oficinas centrales del proyecto, nuestra casa matriz. Bueno, va a estar ubicado en el municipio de Ixchihuán, en San Marcos, ¿verdad? Esa es una eh, suposición, ¿verdad? Es un ejemplo que les estoy brindando eh, porque depende de cada proyecto, ¿no? Por ejemplo, a veces la macrolocalización, ustedes podrían observar todo el mapa de Centroamérica, porque probablemente se tiene la idea, se tiene la expectativa o se tiene ya la intención de que el proyecto pues abarque toda Centroamérica en cuanto a a la distribución de los productos, por ejemplo. Entonces se contarán con los canales de comercialización necesarios para poder abastecer de producto a todos los países centroamericanos. Pero pues tiene que haber una microlocalización, ¿verdad? Tiene que haber una planta central, una casa matriz, tiene que haber un lugar muy específico en donde prácticamente va a estar la sede del producto, perdón, del proyecto, la sede del proyecto. Es muy importante también, por ejemplo,
dentro del estudio técnico, em, sugerencia. Dentro del estudio técnico hay que colocar todos los diagramas que nos puedan ser útiles. Yo me imagino que ahorita en el área de administración de operaciones o administración industrial, pues han de estar viendo o tal vez los vieron ya, los famosos diagramas de flujos de proceso, ¿verdad? Esos son súper útiles dentro de un estudio técnico. Eh, yo diría que de hecho un diagrama de flujo de proceso pues podría ser algo muy apropiado en lugar de lo que les estoy mostrando. Porque, o bueno, podría ser algo adicional como para complementar lo que les estoy mostrando, porque pues yo me encontré este ejemplo de cómo está distribuida o cómo tendría que estar distribuida la planta industrial. Y entonces, pues está como que un plano de el lugar de las áreas que se van a necesitar. Por ejemplo, las áreas de bodegas. Vamos a necesitar una bodega para los materiales o materias primas, una bodega para lo que es el material de limpieza específicamente, otra bodega para almacenar todo el material de empaque, otra bodega específica para lo que es el producto terminado propiamente. Vamos a necesitar un área de control de calidad y bueno, todo eso se tiene que dejar plasmado acá en una ilustración, en una imagen, em, que también de alguna manera como que quisiera incluir pues algunos símbolos que se relacionan precisamente con lo que viene siendo la, la producción de los artículos. Bueno, yo definitivamente em, considero que habría que acompañar esto a los diagramas de flujo de proceso. Es decir, no solamente como un croquis de cómo va a estar distribuida la planta, sino también esos pasos a seguir para fabricar los productos, ¿no? Entonces, todo eso es importante. A mí me gusta cuando se esmeran bastante en eso y entonces, pues se incluyen todos esos diagramas de flujo de proceso. em, con respecto al producto en sí, también me gusta ver el esmero que puedan tener estudiantes en cuanto a ser tan detallados y específicos con todos los elementos y los componentes o los ingredientes del producto, ¿verdad? Porque en el estudio técnico tiene que haber una explicación detallada del producto o del servicio. Esto significa que hay que mencionar las características físicas del producto, las presentaciones, porque a lo mejor van a existir varias presentaciones del producto, ¿verdad? En litro, en galón, en botella, qué sé yo. Las dimensiones del producto, sus colores, los materiales de los cuales está hecho, fotografías que lo puedan mostrar y todos los aspectos que lo definan, ¿verdad? Entonces, dentro de un estudio técnico, no sería extraño encontrar dibujos, encontrar croquis para una fácil explicación de lo que es el producto o del servicio.
porque cuando se trata de un servicio, pues a mí me gusta mucho de que suelen colocar fotografías, por ejemplo, de cada uno de los pasos a seguir para brindar el servicio. Entonces, cada uno de esos pasos pues está ilustrado, ¿verdad? Está explicado con una fotografía en qué consiste cada paso. Ahora, acá si ustedes se fijan, bueno, vamos a suponer que el producto fuera alguna especie de juguete. Vamos a decir que es un avión de juguete, pues que tenga todos sus elementos muy bien descritos, ¿verdad? O como cuando, por ejemplo, se trata de algún producto alimenticio y entonces detallamos de una manera minuciosa todos esos ingredientes que contiene el producto, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacer todo esto y el estudio técnico tiene que ir seguido de un estudio organizacional, como que el estudio organizacional lo va secundando, porque el estudio organizacional también es un estudio muy importante dentro de ese estudio de prefactibilidad. Cuando uno les dice estudio de prefactibilidad, jóvenes, por favor imagínense, pues toda una serie de estudios. Es toda una colección, digámoslo así, de estudios, claro, en un orden muy bien definido. Entonces, el estudio organizacional va a encontrarse, por lo general, detrás de un estudio técnico, ¿verdad? Como que viene detrás. También se le llama estudio administrativo o el estudio de administración. Em, y pues en este estudio se establece la ordenación de puestos y también el tipo de administración que va a regir en el proyecto. Si este proyecto requiere de la contratación de personal, pues perfecto, hay que hacer toda esa ordenación de puestos en este estudio. Hay que dar a conocer toda esa situación, todos esos perfiles. Por eso es que muchas veces les quiero comentar que dentro de un estudio organizacional, pues muchos suelen elaborar un manual de organización. El famoso manual de organización que yo me imagino que ustedes ya conocen. Y también, ¿por qué no? Un manual de normas y procedimientos. Entonces, como que ya todo queda muy bien elaborado, administrativamente hablando, ¿no? Como que ya queda hecha la estructura para que cuando comience a funcionar el proyecto, pues ya se tenga toda esa estructura muy bien establecida, ya se cuente con los manuales, ya solo para arrancar operaciones y entonces pues ya poder contar con manuales a los cuales apegarnos para todo lo que es el funcionamiento de esa nueva empresa. Eh, Cuéntenme bueno, tengo varias inquietudes con respecto a los diagramas de flujo de proceso. No sé si ya los han visto, no sé si los ven en este semestre, cuéntenme. Sí, licenciada, cabal, esta semana nos terminaron de explicar ese tema. Ah, qué bien. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, yo me imagino que ya en octavo semestre pues han abordado los manuales de organización y de normas y procedimientos, ¿verdad? Estoy hablando del área de administración. ¿Me confirman si sí o no?
Yo por lo menos recuerdo que esos manuales los conocíamos y los diseñábamos, pues más o menos como en quinto, sexto semestre en mis tiempos. No sé si ustedes ya los manejan, ya los han visto. Sí, licenciada. Ah, Ya lo ok, utilicé. gracias. Gracias. No se asusten, no los voy a poner a hacerlos. Solo estoy preguntando porque es que definitivamente es muy adecuado el semestre en donde está ubicado el curso de Administración Financiera 4, porque ya para este momento ustedes tienen como muchas herramientas de los demás cursos, de las demás áreas. Entonces ustedes ya están en la capacidad de darle forma a un estudio de prefactibilidad, ¿verdad? Porque ya cuentan con esos elementos. Entonces, si por ejemplo el proyecto amerita que se elaboren organigramas, porque implica una nueva organización, pues claro, claro que hay que hacerlos. Ya ven ustedes que hay tantos tipos de organigramas, ¿verdad? Bueno, pues se diseñarán todos los organigramas necesarios. Em, ¿Cómo se va eh, a constituir la empresa, la nueva empresa? Si es que el proyecto, pues, necesitara de la constitución de una nueva empresa. Entonces, esto es muy importante porque no solamente en cuestión legal, en cuestión jurídica, sino que también en cuestión de cumplir con todos esos requerimientos por parte del registro de comercio, ¿verdad? Entonces uno tiene que eh, cumplir con todo ello, con la SAT también, con la SAT, porque, qué sé yo, tal vez para el tipo de proyecto que yo estoy pensando, que yo estoy analizando, a lo mejor solo es necesario pues una inscripción en la SAT como pequeño contribuyente. Y a lo mejor ya de esa manera puedo echar a andar mi proyecto. Pues qué bien, ¿verdad? Qué bien. Qué bien que no tengo que recurrir a más elementos para poder eh, funcionar, ya poner a funcionar el proyecto. Y digo que bien porque a lo mejor yo estoy pensando de que necesito, qué sé yo, establecer una sociedad anónima, ¿verdad? Y a lo mejor no es necesario. A lo mejor no es necesario eso, ¿verdad? Pero es que es parte del estudio organizacional definir qué tipo de administración regirá en el proyecto. O sea, de esto específicamente se encarga el estudio organizacional, de determinar cuál es el tipo de administración adecuada. Bueno, así como hay objetivos del estudio de mercado, así como hay objetivos del estudio técnico, pues también hay objetivos del estudio organizacional. Y aquí por lo menos vamos a estar mencionando estos dos. Definir la estructura organizacional con los requerimientos propios que exija el proyecto y considerar los aspectos cualitativos determinantes para el éxito del proyecto. Y para todo esto, el autor Vaca Urbina pues menciona varias cuestiones, por ejemplo, la constitución legal, la creación de manuales de organización, la creación de manuales de normas y procedimientos, algún manual específico con respecto a lo que sea el proceso de
reclutamiento y selección de personal, eh, entre otros, porque pueden haber muchos otros, ¿verdad? Quizás sea necesario por el tipo de proyecto, algún manual de seguridad industrial. Entonces, todo eso hay que tomarse en cuenta, forma parte de los aspectos cualitativos. El estudio administrativo o estudio organizacional aborda aspectos legales, aunque les quiero ser muy franca con esto. Hay autores que sí les gusta separarlos. Hay autores que hablan de un estudio organizacional y por aparte hablan de un estudio legal. Pero también hay autores que los unen. Entonces dicen estudio administrativo y legal del proyecto. Bueno, y es que se vale perfectamente de las dos maneras. Eh, debe investigarse acerca de la legislación vigente del lugar donde se localizará el proyecto y también donde se habrá de distribuir el producto o prestar el servicio, porque a veces no es el mismo lugar. O sea, el lugar en donde se localiza el proyecto puede que no sea el mismo en donde se va a distribuir el producto, ¿verdad? Entonces hay que estar como que recopilando información eh, de, de esos lugares en cuanto a lo que respecta a los aspectos legales. Eh, porque uno no sabe, por ejemplo, si habrán restricciones, ¿verdad? A lo mejor hay restricciones, qué sé yo, para la distribución del producto. Em, esas restricciones no sabemos si pueden ser fiscales o si pueden ser legales en general, ¿verdad? A lo mejor el producto está prohibido. em, y también uno tiene que investigar sobre todos los permisos necesarios para poder operar. Todos esos permisos, licencias necesarias para poder operar. Y básicamente, pues hay que determinar si no existen problemas legales que afecten el proyecto. Y en este caso, pues hay que indagar muy bien, hay que investigar muy bien, porque les quiero decir de que a veces aquí es en donde se cae el proyecto. Em, por ejemplo, si el proyecto se está considerando para en el extranjero, quizás incursionar en un nuevo mercado en el extranjero, pues hay que cerciorarse muy bien sobre el marco legal que atañe al proyecto, porque si hubiese alguna limitante de tipo legal, pues eso hace que el proyecto prácticamente se nos caiga, ¿verdad? Entonces, uno tiene que informarse muy bien al respecto. Em, de nada serviría, se los digo con franqueza, un buen estudio de mercado, un buen estudio técnico, incluso un buen estudio administrativo, pero si hay limitaciones en lo legal, pues de nada sirvió todo lo anterior, ¿verdad? Y a veces me dicen, la mire qué pérdida de tiempo y qué pérdida de recursos haber hecho todos esos estudios. Yo diría que no es así. No es pérdida de tiempo ni de recursos porque precisamente para eso es que se elabora un estudio de profactibilidad, para determinar si existe posibilidad real de realizar el proyecto, de echarlo a andar. Entonces, yo pienso que si uno está
ahorrándole desembolsos al inversionista. Tal vez le estamos advirtiendo de que va a ser por gusto, va a ser en vano o van a ser pérdidas lo que él va a observar al invertir en este proyecto, pues yo considero que está eh, bien gastado todo lo que concierne al estudio de perfectibilidad, ¿verdad? Al menos hasta este momento, hasta este punto. Porque pues peor hubiese sido poner el proyecto a funcionar y que ya funcionando nos demos cuenta de las cosas. Ya habiendo hecho toda la inversión, imagínense eso, hacer toda la inversión en maquinaria, en instalar la planta industrial y de pronto darnos cuenta que hay una limitación legal tremenda que prácticamente nos prohíbe realizar el proyecto. Entonces, yo considero de que sería peor. El darnos cuenta ahora, en este momento, pues es bueno porque así le estamos evitando em, pérdidas al inversionista, ¿verdad? Dentro de todo el marco legal que se tiene que considerar, pues yo extraje unas ideas al respecto. Para esto, pues consulté mucho a Vaca Urbina y también la guía para la preparación y evaluación de proyectos, que siento que se basa bastante en Vaca Urbina y también me gustó mucho tomar en consideración al autor Jairo Darío Murcia. Eh, para lo que es el marco legal a considerar, pues hay que, en primer lugar, tener en cuenta la legislación sanitaria, permisos de viabilidad para el transporte de productos. En segundo lugar, bueno, realmente no es que lleven un orden establecido, pero lo que quiero decir es que todo esto sí hay que considerarlo, no importa tanto el orden. Gastos notariales, quizás el proyecto sí requiere de que se realice un acta de constitución de la empresa, ¿verdad? Entonces, los gastos notariales al respecto, la inscripción en el registro mercantil, quizás también requiere de un registro en el registro de la propiedad, valga la redundancia, porque el proyecto requiere de la compra de alguna propiedad, por ejemplo. Entonces hay que ver todos esos trámites y qué costos tienen. Esa es otra cosa que a veces me dicen, ¿será que solo el estudio técnico puede alimentar de información al estudio financiero? Pues no. Fíjense que el estudio, regresando un poquito, el estudio administrativo o estudio organizacional le brinda muchísima información monetaria al estudio financiero. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, con esa situación de que va a ser necesario contratar personal y se definen los puestos de trabajo, pues hay que dejar también muy bien establecido esos salarios, ¿verdad? Esos sueldos a pagarles a los empleados, a los nuevos empleados. Y toda esa información le va a servir al estudio financiero. Qué sé yo, se necesitan 30 operadores de maquinaria. Bueno, ¿cuál va a ser el salario de estos operadores de maquinaria? Y ya va a ser algo que va a necesitar el estudio financiero para precisamente calcular costos de operación. Pero el estudio legal también,
también le provee de información monetaria importantísima al estudio financiero. Por ejemplo, ¿cuánto nos va a cobrar el abogado y notario, por hacer esa acta de constitución, ¿verdad? ¿Cuánto hay que gastar en el registro mercantil o registro de comercio? Em, ¿Cuánto nos va a costar, por ejemplo, el tramitar una licencia sanitaria? Entonces, todo eso es importante para el estudio financiero. Otra situación acá es en el uso de la tecnología, pues licencias y permisos que tengan que ver con la tecnología que se va a tener que usar. Si va a ser necesario comprar marcas y patentes, si va a ser necesario eh, pagar regalías, si, si son necesarias, bueno, pues pueden ser de diversa índole. Puede ser por derechos de autor, por derechos de marca, pueden ser por la patente, ¿verdad? Aranceles, bueno, en cuanto a aranceles, eh, hay que tener información de los tributos por importación. Por ejemplo, si vamos a estar importando materiales, pues eso cuánto va a estar representando con respecto a impuestos. Eh, y también saber si necesitamos tramitar permisos de importación. Eh, También necesitamos información sobre leyes relacionadas con impuestos, ¿verdad? Que tengan que ver, obviamente, con el proyecto. IVA, ISR, leyes bancarias, leyes de crédito. Si, por ejemplo, el proyecto necesita para poder comenzar a operar algún préstamo bancario, pues también hay que saber eh, qué marco legal está relacionado con eso. Eh, con respecto a esto del proceso de contratación de personal, prestaciones a empleados, también es importante, por ejemplo, me viene a la mente la debida inscripción ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Eh, Leyes de seguridad industrial mínima, qué es lo que la empresa tiene que observar y acatar en cuanto a la seguridad industrial mínima. Obligaciones patronales en caso de accidentes, ¿verdad? Bueno, lo que les mencionaba del IX, por ejemplo. Bueno, eh, cuando se hace un estudio legal, jóvenes, sí quiero ser muy clara con esto. No se trata solamente de enlistar leyes. Yo he visto trabajos en los cuales los estudiantes solamente hacen todo un listado de las leyes o de los artículos, porque a veces les digo, bueno, por favor, no sean tan generales, especifiquen un poco más. Entonces a veces me transcriben los artículos que son los que están relacionados con el proyecto, pero yo diría que hay que hacer un poco más que eso. En un estudio legal hay que explicar detalladamente, pues, los pasos a seguir, si se tienen que tramitar permisos, licencias, etcétera, los pasos a seguir muy bien explicados. Eh, Prácticamente tiene que estar como que muy claro, muy claro. Si nos tenemos que inscribir, qué sé yo, ante la SAT como pequeño contribuyente, bueno, estar como que todo muy bien explicado con respecto a todos esos requerimientos. Eh, Así que yo les agradezco mucho su atención.
En esta presentación, pues prácticamente abordé la teoría, digámoslo así, de dos estudios, del estudio técnico y del estudio legal, que pueden ser uno solo, como ya lo he dicho antes. Les voy a ser muy franca. En cuanto a contenido práctico de estos estudios que acabo de explicar, estudio técnico y estudio legal, pues va a ser poco lo que vamos a abordar. Va a ser poquito porque considero de que en donde más énfasis se hace en el curso es en todo el estudio financiero, jóvenes. Ahí sí que por algo es un curso que pertenece al área de administración financiera, ¿verdad? Porque tenemos que enfatizar en el estudio financiero y en toda la evaluación financiera y económica del proyecto. Entonces, no podemos ahondar demasiado en la parte práctica de estos estudios. Aparte de que sabemos muy bien de que ustedes en otras áreas de la carrera, pues ya han conocido herramientas, como lo decíamos hace un momento, ustedes ya han conocido herramientas de el área de administración, como la elaboración de manuales, están conociendo herramientas del área de administración de operaciones. Bueno, ya han conocido algunas y van a seguir conociendo más. Entonces, pues yo creo que no puedo ahondar demasiado. Les quiero contar que antes, hace unos años atrás, em, pues yo sí me preocupaba bastante, por ejemplo, en pedirle a los estudiantes que me diseñaran diagramas de flujo, de proceso. Pero yo, la verdad es que estaba como que cayendo en el error de duplicar, ¿verdad? El contenido, em, dado el hecho de que en el área de administración de operaciones también lo ven y de hecho allí es en donde eh, se los tienen que explicar de una manera amplia, ¿verdad? Entonces, como que yo me estaba ya metiendo a áreas en las que no soy como que la experta. Y bueno, tampoco es que sea una gran experta en el área de finanzas, pero sí llegué a la conclusión, llegamos a la conclusión, ¿verdad? En el área de administración financiera que definitivamente lo que más tenía que eh, pues llamar nuestra atención era todo el estudio financiero y las evaluaciones financiera y económica. Así que vamos a ver algunas herramientas, pero van a ser muy sencillas y muy rápidas de aplicar. Eh, la primera de ellas, bueno, les cuento que yo no pude tomarle fotografía a una página de la guía para la preparación y evaluación de proyectos. Pero por si ustedes tienen esa guía en sus manos, la verdad es que desconozco si ustedes eh, cuentan con ella, pero si cuentan con ella, por favor, bueno, ya sea en físico o de manera digital, como sea. Yo quisiera que se ubicaran, déjenme ver, vamos a ver, dentro de lo que es estudio técnico, aquí está. Dentro de lo que es estudio técnico, página 45, por favor. Página 45, método cualitativo por puntos. Bueno, de hecho desde la 44, porque ahí es en donde está la definición. ¿Habrá alguien que pueda tener la guía?
Pregunto porque si no, pues miro cómo les pongo una definición en algún documento más adelante, pero espero que sí la tengan o que se pudieran compartir esa página, aunque tal vez por esto me llamen la atención. No quiero contribuir a la piratería, pero me interesa la definición del método cualitativo por puntos de la página 44, que dice que consiste en definir los principales factores determinantes de la localización para asignarles valores ponderados de peso relativo de acuerdo con la importancia que se le atribuye. El peso relativo sobre la base de una suma igual a 1 depende fuertemente del criterio y la experiencia del evaluador del proyecto. Por ello, al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una calificación a cada factor en una localización de acuerdo con una escala predeterminada, como por ejemplo de 0 a 10. Finalmente, la suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que acumule el mayor puntaje. Bueno, como casi no me queda tiempo, por favor, jóvenes, se los pido, comprométanse conmigo de tener las páginas 44 y 45 a la mano para el día martes de la próxima semana, porque si vamos a tener clase el martes. Estamos hablando de, permítanme, martes 18. Martes 18 tenemos clase. El jueves 20, no. Recuerdo que no. Déjenme corroborar esto. Enrique, es que ellos tienen examen de marca. Si eso estoy viendo en El el jueves. calendario. Vamos a ver, es que yo había hecho aquí un mi y no sé qué, aquí está. El martes 18 tienen clase, jóvenes. Cuéntenme. Perdón, examen. Martes 18, ¿tienen examen? Yo sé que no, pero ustedes me confirman. No, Ligda no hay. No hay, ¿verdad? No hay examen el 18, entonces por eso sí los estoy citando para martes 18. Ahora, jueves 20, ahí sí tienen examen. Y el viernes 21, entiendo que tampoco tienen examen, entonces el viernes 21 sí les puedo dar clase. ¿Estamos bien? Sí, Ligda. Ok, perfecto, gracias. Miren, yo por acá ya les tenía preparado este cuadro. Este cuadro es el que aparece en la página 45 de la guía para la preparación y evaluación de proyectos. Claro que aquí como está en pantalla, pues es un cuadro que está todavía bastante vacío. Hay que llenarlo de información en esas columnas que llevan por título ponderación. Pero yo diría que eso lo vamos a ir haciendo juntos. Así que pues yo me voy despidiendo, solo recalcándoles, por favor, la importancia de que para el día martes 18, pues ustedes sí puedan tener a la mano, por favor, las páginas 44 y 45 de la guía para la preparación y evaluación de proyectos. Principalmente la 45, porque esto que ustedes ven aquí está en la 45 y les va a ayudar mucho que lo puedan tener a la mano. No solamente que yo se los explique, sino que también lo puedan ver en su guía
sería muy bueno. Y entonces, pues yo me voy despidiendo. Mañana les